Bueno, compañeros, para seguir con las jornadas, que ya queda menos, me cabe presentaros la mesa siguiente. La mesa siguiente tiene más, quizás, un carácter sentimental, de respeto, de reconocimiento a la labor de un compañero que lo conocemos ya nosotros en el mundo nuestro de los técnicos de prevención desde hace mucho tiempo. La figura de Víctor Salvo, como referente a nivel nacional, me consta, porque ha sido premiado. Sus empresas donde él ha trabajado y ha prestado labor, siempre ha estado en la misma línea que nosotros. El hecho de que lo que tengo yo lo quiero compartir con todos. Y también es una ventaja, porque desde los estratos más pequeñitos que somos, los que no llegamos a ciertos niveles, insisto, siempre se agradece cuando alguien de un nivel superior pues te tiende la mano para compartir lo que es de él. La ocasión de hoy viene acompañado de Amalia Ortega, que es psicóloga, logopeda y pedagoga, con muchos años de experiencia en la materia, mezclando lo que es la psicología en sí con el mundo de la prevención, que ya sabéis de sobra que eso requiere un apartado aparte. Es decir, cuando unieron la ergonomía con la psicosociología, cometieron un error garrafal. De hecho, en Alemania, cuando hablan de que no hay una tercera especialidad, que es la ergonomía y psicosociología aplicada, y no entienden por qué se han unido esas dos cosas, porque no tienen nada que ver. Aquí vamos a dedicar un momento de psicosociología aplicada, que es la labor que ellos dos alumbraron con un proyecto en forma de libro que hoy vienen a presentar con todo el cariño del mundo. Ella, como practitioner de programación neurolingüística y especialista en el desarrollo personal y mindfulness, que ahora nos explicará también más esa palabra que nos suena mucho, concretamente qué es, y también es directora del Centro Óptima y del Centro Mindfulness de Málaga. Víctor, poco cabe decir, es técnico superior en todas las especialidades que había, no había más, no puede tener más. Tiene mucha experiencia, es auditor, profesor en proyectos de formación académicos en la universidad, es decir, está en los sitios por un mérito propio. Y yo, con todo el cariño, daros las gracias por venir aquí, ser valientes, y ahora nos van a contar, con todo el cariño, la labor que hicieron en forma de libro para que todos lo conozcamos más y sepamos dónde adquirirlo para poder compartir su conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al Congreso y a Procarión, a ITP, el que conté con nosotros en esta ocasión, a poder compartir con vosotros nuestra experiencia de 20 años de trabajo, yo como técnico de prevención y Amalia como psicóloga. Empezó con una confesión. En mi casa se ha hablado mucho de prevención y de cómo integrar la prevención y a las personas en la prevención. Y es lo que queremos compartir con vosotros. El título de nuestro libro es Seguridad basada en las personas, comportamientos, valores y emociones. Empezó con una confesión y ahora voy a decir otra confesión. Hombre, ponerse aquí delante de hablar en público siempre se considera algo estresante, ¿no? Siempre hay ahí algo, ¿no? Un hormigueo. Ese hormigueo puede ser algo más y peor, y acaba uno de los nervios y sufre mucho aquí arriba, o puede tomarse de otra manera y disfrutarlo. Yo veo tantas caras amigas, tanta gente conocida, que he decidido que me lo voy a pasar bien y espero que esa emoción que tengo ahora de pasármelo bien, de estar contento de estar aquí con vosotros, se pueda transmitir. Lo primero, lanzo un reto. ¿Te atreves a cambiar los paradigmas establecidos? Un paradigma de una cultura de seguridad a una cultura de producir con seguridad. Durante muchos años los técnicos de prevención no hemos tropezado con una pared. Y es que no somos capaces de convencer a todo el mundo de que hay que tener en las empresas una cultura de seguridad. Perdonadme. Quien tiene que tener cultura de seguridad es el técnico o la técnico de prevención. Tiene que tener cultura, tiene que saber de lo que habla y habla de prevención. Los demás no tienen por qué tener una cultura preventiva, pero sí pueden tener una cultura de hacer el trabajo teniendo en cuenta la seguridad. Durante muchos años, el bagaje histórico de las empresas
el éxito económico de las empresas está basado en que hay que producir. Podemos meter un matiz. Y eso engancha con otro de los paradigmas que me gustaría que nos planteáramos o replanteáramos hoy. Del safety first al safety always. Safety first. La seguridad lo primero, claro, por encima de los costes, de la producción, de la viabilidad económica. ¿A quién queremos engañar? ¿A nosotros mismos o a todo el mundo? Planteamos otra opción, tener siempre la seguridad en cada aspecto de la empresa. Eso es más viable. No es una prioridad por sí sola, sino que es algo que va a acompañar a cada acción dentro de la empresa. Y el tercer paradigma que me gustaría que se pudiera replantear es dejar de hablar de cero accidentes. La ley de la gravedad va a funcionar siempre, aunque los técnicos nos gustaría que las cosas flotaran y no cayeran al suelo. Las personas no cayeran al suelo, los objetos no cayeran encima de las piernas. Podemos hablar de cero daño a las personas si se produce esa caída de ese objeto o de esa persona, que no se produzca un daño. Con la seguridad de las personas nos vamos a centrar en la herramienta más compleja que hay y la más sofisticada. Para un ingeniero como yo es más fácil hablar de una máquina que de una persona. Nos cuesta trabajo. Para ello vamos a centrarnos en tres elementos muy importantes. Respeto, responsabilidad y reflexión. Las 3 Rs. Siempre que tengamos en cuenta la responsabilidad de las personas en un entorno de respeto y cuando se ha hecho una reflexión profunda de las cosas, vamos a hablar siempre de seguridad basada en las personas. En el libro que proponemos, las herramientas que proponemos, están completamente alejados de cualquier teoría. No nos interesa teorizar. Nos tenemos que basar en cosas reales, en teorías, ¿por qué no? Pero no vamos a lanzar una teoría que se quede en eso. Si no se pueden aplicar inmediatamente, no nos interesa. No hablamos de eso. Son herramientas fáciles de entender y fáciles de explicar, pero no tan fáciles de aplicar. ¿Por qué? Hace falta el consenso, la participación de todo el mundo. Hace falta mucho músculo persuasivo. Hay que convencer. Hay que vencer con los demás. Este libro quiere ser un gimnasio para adquirir ese músculo de persuasión y de convencimiento. En el libro, son 16 capítulos, la estructura que tiene es siempre la misma. Hay una breve antecedente, una base teórica, normalmente de psicología, es un libro técnico de prevención, pero basado fuertemente en la psicología, en la que después se aplican unas herramientas y al final, herramientas que se han utilizado y que han funcionado. Y después, al final, pues, les ponemos unas trampas, algunos riesgos que nos podemos encontrar a la hora de aplicar esas herramientas y unos consejos, porque una vez alcanzado un nivel mínimo, queremos ir más lejos, ¿no? Hablamos de comportamientos. Pero los comportamientos no son suficientes. Necesitamos algo más. Y ese algo más nos lo va a explicar Amalia. Bueno, vamos a ver. A mí el tema me encanta y yo creo que es muy importante que comprendamos qué mueve a las personas, y hasta aquí hemos estudiado muchísimo los comportamientos, porque los comportamientos son la parte observable, la parte medible de la persona. Y entonces muchos modelos en psicología se han centrado en cómo cambiamos, cómo se comportan las personas y cómo se pueden producir los cambios, y la experimentación también necesitaba que se pudiera replicar. Con los comportamientos de las personas se pueden replicar los estudios. Pero lo que sí nos ha demostrado la evidencia científica es que no es suficiente para comprender el comportamiento y para comprender el cambio en las personas, y necesitamos de las actitudes como esa disposición de ánimo que se desprende de los valores
y los valores cargados, por supuesto, de emoción. Entonces, me gustaría que comprendiéramos, aunque quisiera ajustarme al tiempo y no quiero dilatarme mucho, vamos a ver, perdón, a ver, eso es, vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro y también cómo funciona el... A ver, Ahora. Eso es. Bueno, vamos a ver cómo conseguimos ese cambio de paradigma, ese cambio de cultura en las personas de una organización. Y para ello, para mí es importante que comprendamos qué nos mueve, ¿no? ¿Qué nos mueve a las personas? Vamos a ver estructuras en nuestro cerebro y vamos a ver un poco cómo esas diferentes estructuras dialogan, esa mente racional y esa mente emocional dialogan para que podamos tomar decisiones y podamos manejar el riesgo en el trabajo en nuestro día a día. Ante una situación laboral como puede ser el ejemplo que os planteo, ¿no?, en la que estamos viendo unos trabajadores que están ante un riesgo, ¿vale? Eso es percibido, supongamos que lo percibe el técnico de prevención y eso lo va a recibir desde varias estructuras en el cerebro. En el cerebro podemos distinguir esta parte externa, que es la corteza cerebral, y esta parte interna, que es el cerebro primitivo o cerebro límbico, y son dos partes bastante diferenciadas con respecto a la función y con respecto a la evolución del ser humano. Esta parte central, donde se sitúa el tálamo y donde se sitúan las amígdalas, es una parte que hemos heredado de la evolución de los mamíferos y que mantenemos en común con los mamíferos. Y está muy relacionada con la gestión de las emociones y, además, muy relacionada con la supervivencia. Luego, en cambio, esta otra parte que ha evolucionado a lo largo de miles de años y que nos diferencian de los mamíferos es la parte, diríamos, cognitiva, la parte que nos permite interpretar, analizar, razonar. Es una parte que nos hace conscientes y que nos permite tomar decisiones y decisiones adaptativas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ante el ejemplo que hemos visto, ¿vale?, en la que hay trabajadores que están realizando un trabajo de forma no segura, cuando es percibido, por ejemplo, en este caso por un mando o es percibido por el técnico de prevención, eso va a generar una emoción en esa persona. Y la emoción que va a generar posiblemente sea una emoción o de miedo o de rabia. Estas estructuras de las que he hablado antes, las amígdalas, ante una situación que perciben de peligro o de amenaza, las amígdalas en realidad son como radares que están continuamente percibiendo, buscando posibles peligros en nuestro entorno para que podamos sobrevivir. Estas amígdalas lo que van a hacer es poner al cerebro en modo supervivencia y en modo supervivencia nuestro cerebro puede hacer tres cosas, dos principalmente que son atacar y huir y una tercera excepcionalmente que es quedar en modo shock. La amígdala registra esa situación como peligro, ¿vale? Y a lo que va a atender esas estructuras subcorticales va a ser desde ese peligro y desde esa emoción que es la rabia, lo que va a impulsar sobre todo va a ser una conducta de ataque, una reacción de ataque, en este caso verbal, que va a ser una recriminación por parte seguramente del técnico del observador, ya sea un mando o ya sea el técnico, ¿vale? Entonces, ¿por qué precisamente las amígdalas toman ahí las riendas? Las amígdalas pensar que forman parte de esa estructura subcortical que es muchísimo más antigua que toda la corteza cerebral. Entonces, todas esas redes neurobiológicas, por así decirlo, tienen un procesamiento bastante más ágil. Es como que la comunicación, el tálamo, creíamos antes que el tálamo enviaba esa información simultáneamente a las amígdalas y al córtex,
y lo que nos dicen las investigaciones de la última década es que las envía 800 milisegundos antes a las amígdalas que a la corteza. ¿Qué significa eso? Que desde esa emoción, desde esa rabia, vamos a responder, sin que haya un procesamiento totalmente consciente, cognitivo, de, bueno, ¿qué otras opciones tengo yo cuando veo a los trabajadores en la altura y no tienen el arnés correspondiente? ¿Vale? Eso requiere un procesamiento de unos segundos más. Entonces, nuestra gestión tiene que partir de la comprensión de cómo esas dos mentes en nuestro cerebro dialogan para que tengamos una respuesta consciente y no una reacción automática, determinada sobre todo por la decisión de las amígdalas. Bueno, eso sería un poco el cómo nuestro cerebro gestiona las situaciones y gestiona las decisiones en una situación, y profundizando un poquitín las diferencias en nuestras respuestas, porque también las personas respondemos de forma diferente. Hay variables que son biológicas, hay variables que son psicológicas y sociales en cómo decidimos y en cómo nos comportamos. Cuando hablamos de esa gestión por parte de las amígdalas, que nos ponen en modo supervivencia al cerebro, estamos hablando del primer caso, que es el secuestro amigdalino. Es decir, son ellas las que han decidido y van a decidir en base a esa emoción. Y nuestra intención, cuando hablamos de influir en el comportamiento de las personas, es que seamos conscientes de qué pensamos en ese momento, qué sentimos y qué sensaciones se nos producen. Porque ahí es donde radica nuestra posibilidad de elegir respuestas conscientes. Y eso lo recoge bastante bien Viktor Frankl, psiquiatra, en esta frase en la que nos explica cómo entre el estímulo y la respuesta existe un espacio cuando somos conscientes, y en ese espacio radica nuestra capacidad de elegir, nuestra capacidad de crecer y de ser libres. Bueno, no sería ético que pretendiéramos cambiar a las personas, pero sí nuestra intención está en influir, y en influir no solo en los comportamientos, sino en las actitudes, e influir en los valores ante el riesgo. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué asumimos riesgos? Todos asumimos riesgos. Los trabajadores y las trabajadoras en la empresa también asumen riesgos. Cuando programamos un trabajo y lo pensamos todo, lo tenemos todo escrito, está todo en el protocolo, está todo en la norma, pensamos que todo va a ir como hemos pensado que va a ir, pero la realidad a veces no es tan así. Surgen imprevistos. Y las personas estamos genéticamente, lo tenemos en el ADN, estamos preparadas para decidir qué hacemos en un momento determinado frente a una inconveniencia. Hacemos un balance decisional, vemos los pros y vemos los contras. Lo hacemos todos. Cuando trabajamos también hacemos eso. Todo no es perfecto, no somos máquinas. Necesitamos controlar y decidir qué queremos hacer en cada momento, dentro de un orden, digamos. Para ello tiene que haber líneas rojas que se consensúen, que se decidan entre todos, que no se deben cruzar nunca. Te colocas en la zona verde, ahí tomas decisiones. Decisiones que impidan que te coloques en la zona amarilla, en la que ya puede haber algún riesgo que se puede controlar, y siempre pensando que ya está la línea roja, para no caerme. Pues mejor que la zona amarilla, decido ponerme en la zona verde, es igual y es más seguro. Decido, necesito decidir. Las personas actuamos de acuerdo con las consecuencias que percibimos. ¿Qué significa eso? Que nos podemos encontrar con una situación que es arriesgada, que entendemos como positiva, inmediata y cierta. Ahora nos vamos a ir de merienda, ¿eh? Hemos estado en el gimnasio, ahora vamos a merendar. Picnic. Positiva, inmediata, cierta, negativa, futura, dudosa. Picnic. Positiva o negativa, pero inmediata o cierta. Esa es la forma en la que podemos decidir a favor de la seguridad.
40 grados y me tengo que poner el chaleco reflectante, yo percibo en ese momento que es mucho más positivo, inmediato y cierto, que voy a estar más cómodo, más confortable térmicamente sin el chaleco. No lo hago, no decido no ponerme el chaleco para fastidiar al técnico o a la técnico. Lo hago porque yo percibo como positivo. Ese es, como positivo inmediato y cierto, el que no ponerme el chaleco me es más cómodo. Desde el punto de vista de comodidad es indudable, pero desde el punto de vista de prevención, de seguridad, puede que no. Siempre nos tenemos que enfrentar a ese dilema en la prevención. Ese es el reto. ¿Cómo conseguimos hacer ver a las personas que en su balance decisional tengan en cuenta que es más positivo hacer seguridad, hacer las cosas con seguridad y anteponer la seguridad en ese momento a algo que es la comodidad, por ejemplo? Alguien al que yo aprecio mucho me dijo en cierta ocasión: la ausencia de premio es un castigo cuando hay que cumplir las normas. Yo no creo en eso en absoluto. La ausencia de premio es un castigo. Él decía, la ausencia de castigo es un premio, perdonadme. Yo decía, no, yo creo todo lo contrario. Si no hay premio, hay un castigo. Una de las herramientas de seguridad basada en el comportamiento que más se desarrolla es la observación preventiva. Si eso se convierte en un safari, vamos a cazar a alguien haciendo algo mal, y voy con mi libreta y mi cámara de fotos buscando a la presa. Por cada observación preventiva en la que intentamos o corregimos a alguien, tenemos que haber hecho antes 100 observaciones preventivas valorando lo que se ha hecho bien. Es mucho mejor, enriquece mucho más la comunicación entre las personas y es la forma adecuada. Comunicación entre las personas. A veces los técnicos que tenemos, venimos de carreras técnicas, nos cuesta eso de la comunicación. ¿Cómo afrontamos la comunicación? Bueno, estamos viendo el cómo podemos influir en las personas y cómo podemos facilitar ese cambio. La comunicación es un proceso básico para motivar, básico en los procesos de formación. Entonces, vamos a ver brevemente cómo muchas veces confiamos en el mensaje, en las palabras, y lo que nos dicen los estudios es que en la comunicación tiene mucho más peso la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, que el lenguaje oral. Entonces, fijaros que solo el lenguaje corporal ya es el 60% de lo que comunicamos. Y luego un 33% precisamente recae sobre las cualidades de la voz, el tono, el timbre, el volumen, el peso de las palabras en la comunicación es un 7%. Hablábamos antes de lo importante que es que seamos conscientes en ese proceso de interacción continua entre las personas, cómo influimos, cómo nos comunicamos. Esto es un resumen de pautas de comunicación y sobre todo de escucha consciente. Muchas veces cuando estamos hablando con otra persona empieza a hablar un interlocutor, llamémosle A al de la izquierda y B el de la derecha, y en ese diálogo B, antes de que A haya completado su discurso, empieza a hablar. En la segunda pauta, justamente cuando acaba A, empieza a hablar B. Y en la tercera pauta, que es la de abajo, habla A, hay un espacio y entonces participa B. ¿Qué es lo que nos transmiten esas diferentes pautas? Con la primera pauta, con esta pauta, A no se ha sentido escuchado, por tanto no se habrá sentido tampoco comprendido. Eso va a ser un obstáculo en nuestra comunicación. En la segunda pauta, aunque aparentemente B ha escuchado a A, seguramente ha utilizado la última parte del tiempo del discurso de A en preparar su propia respuesta. Le quedan 5 minutos. Gracias. Y en la tercera pauta sí que se produce un silencio en el que el interlocutor B se prepara su respuesta. Ha escuchado atentamente a A, prepara su respuesta en ese espacio y responde. Bueno, es verdad que hay un peso también de nuestra cultura y, por ejemplo, en el caso A, es decir, en el primer caso,
somos los latinos los que más utilizamos esa pauta, italianos, españoles y marroquíes. La segunda pauta es más característica de Centroeuropa, sobre todo de Alemania, y esta tercera pauta es más característica de países orientales. Un ejemplo de cómo utilizamos esta pauta, es decir, en los talleres de mindfulness que instruyo, la semana pasada les propuse precisamente practicarlo, y uno de los participantes, que es un directivo de una empresa en la Sarquía, pues lo que hizo en una de las reuniones es anotarse en el documento, escucha, y me dice, mira, me ha venido muy bien porque me he dado cuenta de que yo hablo y eso a veces no permitía participar a otras personas. En relación a cómo nos comunicamos y en relación a cómo podemos conseguir ser más conscientes, una pincelada sobre la neuroplasticidad, que es una gran cualidad que tiene nuestro cerebro, que significa que a pesar, es decir, aunque hace unas décadas se creía que el cerebro adulto no ganaba funcionalmente, pues lo que nos demuestran las investigaciones es que ganamos funcional y anatómicamente gracias al entrenamiento. Y hay un estudio muy interesante con taxistas en Londres y con grupo de control, grupo experimental, y lo que se observó es que gracias al entrenamiento habían desarrollado más estructuras como el hipocampo, relacionadas con la orientación espacial, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que como tenemos esa potencialidad en nuestro cerebro y los estudios nos muestran diferentes casos, el del grupo de taxistas ha sido uno, pero luego las investigaciones realizadas por el Centro de Massachusetts y Mindfulness también nos demuestran cómo las amígdalas, esas amígdalas de las que hablaba al principio, que nos hacen reaccionar, disminuyen de tamaño, lo que significa que en la gestión emocional vamos a tener menos tendencia a mostrarnos irritables y enfadados. Entonces, muy interesantes las relaciones. Bueno, introduzco mindfulness, y mindfulness, según lo define su propio autor, que es Jon Kabat-Zinn, es esa capacidad de prestar atención de una forma intencionada al momento presente, sin juicios. Y para mí mindfulness es una caja de herramientas potentísima que nos ayuda a ser conscientes y a manejar, a gestionar nuestras emociones de una forma mucho más inteligente. Y bueno, entre todas las prácticas de mindfulness, a mí me gustaría luego que tengamos una breve experiencia sobre cómo manejarlo en el día a día, y lo podemos manejar con una atención focalizada o bien sobre la respiración y las sensaciones corporales, sobre los pensamientos y sobre las emociones. Bueno, cómo las emociones afectan en nuestro día a día. Y muy interesante cómo la curiosidad es una puerta abierta al aprendizaje y cómo la seguridad como emoción nos va a hacer también que estemos más receptivos. En fin, ahí habría que hablar de todo un modelo de inteligencia emocional que no nos va a dar tiempo, ¿vale? Bueno, es importante que nos pongamos en los zapatos del otro, sabiendo que no son los nuestros. Es decir, que sintamos la emoción desde la que la otra persona está participando y está dialogando. Y bueno, en ese sentido también muy importante la coherencia y quedarnos con la idea de que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Como queda muy poco tiempo, vamos a ir directamente ya a las conclusiones, que creo que es lo más importante. Herramientas tenéis, si alguno quiere profundizar. Perdón, me he ido. Tenéis en el libro si alguno está interesado. Pero, a modo de conclusión, las personas estamos en el corazón de la actividad preventiva de la empresa. Esa frase no es mía, ya me hubiera gustado. Esa frase del maestro Manel Verstappen. Le pedí permiso, me ha dado permiso y la puedo utilizar. Poner a las personas en el corazón, en el núcleo central de la empresa, es muy importante. Porque el cambio de cultura es posible. Otra seguridad es posible. Bueno, quedarnos con la importancia que tienen los valores, entre ellos el respeto, la reflexión, la responsabilidad, como base de esa comunicación consciente. Y que busquemos en nuestro hacer, en nuestro día a día, esa coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que hacemos para motivar a los demás.
¿No podemos evitar los errores? Yo pienso que no. No podemos estar en contra de las leyes físicas. Pero sí podemos evitar que estos errores, que estas cosas que ocurren, que no se esperan, dañen a las personas. Y eso ayuda a evitar atajos, porque el resultado al final va a llegar. No nos centremos, no nos cerremos en que no hemos conseguido el 0 accidentes. No lo busquemos a toda costa, porque no lo vamos a encontrar, va a ser frustrante y vamos a ser injustos. Vamos a tomar atajos. Siempre que podamos, es importante que seamos conscientes de qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, para poder ser libres a la hora de responder y no reaccionar, que es un comportamiento condicionado. Y en ese sentido, ser muy conscientes también de las emociones como vehículo del aprendizaje. Para eso, mindfulness es una herramienta muy eficiente, solo que requiere un entrenamiento. Y para terminar, la seguridad no debe ser una prioridad en sí misma. Tiene que estar presente en cada actividad que hacemos, en cada tarea que hacen los trabajadores y las trabajadoras, en cada decisión que toman en las empresas. Y una última, discutiendo antes de entrar, coincidía con Juan Carlos Bajo, en que las personas que, la decía él allá, con otra frase, pero era lo mismo, las personas que realizan las tareas son las que más saben sobre cómo realizarlas de manera segura. Vamos a hablar. Vamos a poner en valor la inteligencia colectiva, lo que todo el grupo piensa. Eso es muy importante. Se van a sentir implicados y orgullosos. Empecé hablando de paradigma. Dos personas personajes muy conocidos. Einstein, por su parte, decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Este cambió los paradigmas y nos abrió el universo. Y Maslow, un psicólogo humanista, decía: supongo que es tentador tratarlo todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Nuestro libro pretende ser justamente una caja de herramientas, para no tener solamente un martillo, tener un martillo, un destornillador, una cegueta si hace falta. Y bueno, gracias por su atención y por la paciencia.